Señor, puede tomar su lugar, mi amado hermano. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Qué bueno es que hoy, en esta mañana, estemos todos reunidos con esa actitud que Él ha estado desarrollando en cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por la manera y la forma en que Él se sigue revelando a cada uno de nosotros. Como Misión Cristiana de Calvario, tenemos ese grato amor perfecto de nuestro Padre, el cual a través de sus recursos, de su palabra, nos da a conocer todo lo que Él diseñó y determinó para su gloria en cada uno de nosotros. También queremos enviar un fuerte saludo a aquellos que a través de esta página nos siguen. Les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por también estar con nosotros en este tiempo y esperamos que así de la misma manera en que el Señor nos va a bendecir a través de su palabra, también ellos puedan ser bendecidos de la misma forma. Hemos estado siendo llevados al tiempo más maravilloso que el Señor espera de cada uno de nosotros. Ayer recibimos una carta maravillosa a través de la vida de nuestro apóstol en Reforma Apostólica, y es importante que nosotros revisemos nuestro corazón y nuestra actitud, porque eso es lo que determina si apreciamos o menospreciamos todo lo que Él nos ha estado revelando. ¿Cuántos se gozaron por ver que el Señor espera ya esa aplicación? El Señor espera que se haga visible su expresión, porque recuérdese que la Escritura dice que la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Entonces una iglesia con conocimiento, con entendimiento de la justicia, de la verdad y del propósito de Dios, es casi, o por decir nada, porque el Señor no solo quiere que la iglesia conozca su intención, su voluntad, su determinación, lo que Él diseñó desde antes de los tiempos, sino que Él quiere que se dé a conocer todo eso. Y para eso Él nos ha estado trabajando, para eso Él nos ha estado discipulando. Por eso es importante, amada iglesia, que tú y yo apreciemos cada recurso, porque en los discipulados la formación, el crecimiento, la ubicación constantemente está llegando a nuestras vidas. David tenía un entendimiento claro acerca de lo que implica la voluntad de Dios en su vida. Por eso es que en el Salmo capítulo 100, David con toda libertad lleva a toda una creación a que entienda la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la creación estamos hablando de cada uno de nosotros también. Entonces dice el Salmo capítulo 100, versículo 3, ¿qué dice? Reconoced, pero ¿qué es lo que debemos de reconocer? Oiga bien, que Jehová es Dios, que Jehová es nuestro Dios. Amén, Él no es un Dios cualquiera, no es un Dios para ciertas personas, no es un Dios para cierta parte de la creación. No, nuestro Dios es un Dios de todas las cosas. Por eso es importante entender la aplicación que se da por causa del reconocimiento. La falta de aplicación a todo lo que Él nos está mostrando se hace evidente en que no hay un reconocimiento total y pleno en las cosas que Él ha determinado. Me encanta ver cómo el Señor nos ha estado hablando acerca de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, dos hombres que hicieron evidente que verdaderamente ellos temían al Señor. Temer a Dios no es solamente decir, mire, no hice lo malo, no me resistí, no dije nada. No, temer es también reconocer que Él es nuestro Dios y por causa de ese entendimiento yo permanezco firme, rendido, sometido en cualquier circunstancia. Entonces, al ir a ver el caso de Abraham, allá en Génesis capítulo 12, veamos que Abraham evidenciaba, era visible ver que Abraham verdaderamente reconocía a Dios. Déjeme decirle que Dios quiere que nosotros hagamos evidente que nosotros también lo reconocemos como ese único Dios verdadero. ¿Cómo hizo Abraham evidente
de que él verdaderamente reconocía a Dios. Dice Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y dónde evidenciamos, dónde encontramos que Abraham reconocía a Dios? ¿Cómo puedo yo medir mi vida en el reconocimiento a Dios? No en lo que digo solamente, no en lo que sé, no en lo que conozco. Muchas veces creemos que porque sabemos, entendemos, estamos evidenciando que reconocemos al Señor. La Escritura dice, por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. El reconocimiento tiene fruto. El fruto se evidencia en las acciones. Cuando usted y yo estamos obedeciendo a Dios en todas las cosas, estamos llevando fruto de reconocimiento. Cuando yo solamente me conformo a oír, a conocer, a saber, escucho para informarme, para aprender más, pero me quedo acomodado, me quedo sin hacer nada, entonces no evidencio el fruto del reconocimiento. ¿Qué hizo Abraham según el versículo 4? Obedeció a Dios. ¿Cómo Abraham evidenció que verdaderamente él reconocía a ese Dios todopoderoso como su autoridad? Obedeciendo. Abraham no se puso a declarar y a decir, mi Dios, Él es mi Dios todopoderoso. No, él entendió que la manera de hacer notorio que él temía y reconocía a Dios era obedeciendo la directriz que se le estaba mostrando. Y ese es el fruto que el Señor quiere que nosotros testifiquemos a través de esa tarea que se nos solicitó en Reforma Apostólica. Porque alguien dice, mire, yo no tengo nada que mandar. ¿Cómo voy a escribir yo si no tengo nada que testificar? Porque no estamos obedeciendo. Donde hay obediencia a lo que Él ha señalado y a lo que Él ha establecido, ahí hay fruto que evidencia ese reconocimiento. Entonces voy a testificar, voy a mostrar esa aplicación, voy a mostrar que el resultado sí está siendo visible por causa de que estoy poniendo por obra todo lo que Él ha estado revelando. Amén. ¿Qué hizo Abraham entonces? Y se fue Abraham como Jehová, ¿qué dice? Le había dicho. Veamos que es fácil evidenciar si reconocemos o no reconocemos al Señor. Amén, hermanos. Es que es fácil poner la medida. ¿Cómo yo puedo decir, pastor, no tengo que ir yo delante del discipulador, del asistente, del pastor o del apóstol Abraham, decirle, apóstol, mídame si verdaderamente usted ve que yo estoy reconociendo al Señor? No, por sus frutos. Tu testimonio, tus acciones, mi vida. Si ya ordené lo que el Señor me dijo, ya las finanzas, la familia, el negocio, antes lo hacía a mi manera, como yo quería, como a mí me parecía, como a mí me había enseñado el sistema. Ahora, revisar si ya lo estoy haciendo como Él ya me ordenó. Ahí voy a ver y voy a evidenciar si estoy reconociendo al Señor como lo hizo Abraham. Amén. Vamos a Génesis capítulo 26 y veamos cómo Isaac sabía también reconocer el nombre del Señor. Isaac entendía para qué es puesta una autoridad. ¿Usted y yo tenemos entendido para qué es puesta una autoridad? ¿Sabemos para qué están las autoridades? Muchos dicen cuando hablan acerca de la policía, dicen, es que mire, están para cuidarnos, están para protegernos, sí, pero también está para que lo respetemos y hagamos lo que nos digan. A veces solo estamos viendo la parte que queremos, que nos favorece, que nos agrada. Decimos que mire, para eso pagamos impuestos. Sí,
para que nos cuiden, nos guarden, porque esa es parte de qué, de la razón de esa entidad, pero también es importante entender que están puestos para que nos sometamos a ellos. Isaac tenía un entendimiento claro acerca de lo que significa tener una autoridad. Amén. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Amén. ¿Cuántos saben quién es la autoridad de la iglesia? Es Cristo. ¿Para qué Cristo ha sido colocado como nuestra autoridad? Para que nos bendiga, para que nos proteja, para que nos prospere. Sí, es cierto, pero también para que le reconozcamos, lo obedezcamos y hagamos todas las cosas que Él ya diseñó para glorificar al Padre. Amén. Entonces, dice en Génesis capítulo 26, desde el versículo 2, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Veamos que Jonás no reconoció autoridad. ¿Qué hizo Jonás? Ve a Nínive, le dice, ¿y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis. Entonces veamos que Jonás no reconoció autoridad. Cuando yo sigo haciendo las cosas como yo quiero, entonces le estoy diciendo al Señor, es que tú no eres mi autoridad, tú no eres mi Señor, por eso es que yo no puedo hacer lo que tú digas. Entonces veamos que cuando Jonás agarra donde él quiere, toma la decisión que a él le parece, lo que a él le gusta, entonces ¿qué estaba evidenciando Jonás? Que él no tenía autoridad, que él no tenía cabeza. Entonces cuando yo estoy haciendo las cosas a mi manera y determino qué practicar, qué no practicar para el Señor, entonces estoy viviendo sin autoridad. Amén. Pero en Isaac, el Señor le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que dice, que yo te diré. ¿Cuántas cosas el Señor dice? Haz así como yo te digo. Hazlo de esta manera, hazlo de esta forma, pero yo sigo haciéndolo como yo quiero. Y después, ¿por qué no vemos el fruto de lo que Dios dice? Es que mire, aquí nos excusamos, argumentamos, nos quejamos, cuestionamos. No, Isaac entendió que la autoridad es dada para que se cumpla. Amén. Y si Cristo es nuestra autoridad establecida y dada por el Padre, ¿qué tenemos que hacer nosotros como su cuerpo? No solamente reconocerlo, sino hacer todo lo que Él nos ha ordenado. Señor le dice claramente a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y le dice, habita como forastero en esta tierra. Veamos que si algo hace la autoridad, es que da directrices exactas. Cristo en nuestra edificación no nos ha dado directrices a medias, no nos ha dado una edificación incompleta, no, Él nos ha dado una edificación exacta, con entendimiento, con claridad y con sabiduría, para que nosotros, así como hizo Isaac, así nosotros también hagamos en todas las cosas. Amén. Entonces, dice, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero me encanta porque si algo hace Dios, porque ellos no le podían ver como padre, aunque la Escritura habla de que Dios evangelizó a Abraham, por eso es que también le llama a Abraham Señor. Entonces, veamos que ellos sí entendieron el verdadero significado de lo que significa tener como autoridad a Dios. Amén. ¿En qué áreas de nuestras vidas Dios es nuestra autoridad? Porque muchas veces creemos que solo en el templo Dios es mi autoridad. En la casa del Señor, ahí sí, mire, involucrado, dispuesto, sometido. No, ahí lo que Dios diga, no, es que ahí Él es el Señor. Pero ya en el trabajo, ¿qué estoy haciendo? Ya en la administración de la casa, del negocio, de los hijos, ¿qué decisiones estoy tomando?
No, Isaac entendió, déjeme decirle que las directrices que Dios le dio como autoridad a Isaac no se las dio en un templo, no se las dio en un grupo de comunión familiar, no se las dio en un congreso mundial como los que tiene Misión Cristiana de Calvario. No, las directrices que Dios le dio a Isaac, ¿se las dio en dónde? En su diario vivir. Muchas veces creemos que solo es en el discipulado que Dios me va a dar directrices. Muchas veces creemos que solo es en reforma apostólica que el Señor me va a dar directrices. Solo es en el servicio general que Dios me va a dar directrices. No, veamos que Isaac en el diario vivir estaba recibiendo directrices de Dios. Entonces déjame decirte que ahí donde estás trabajando, donde te estás desarrollando, donde estás administrando lo que Dios te ha entregado, ahí, amén, las directrices tienen que seguir siendo dadas porque Él es autoridad del templo, amén, del negocio, de la familia, del esposo, del trabajo. Él es Señor de todas las cosas. Amén, iglesia. Entonces Isaac no le dijo, esperemos que sea las 6 para la hora del templo, y ahí entonces cuando yo llegue a cantar, o cuando sea el lunes de reforma apostólica, entonces si yo me siente con mi cuaderno, entonces ahí sí, di Señor, habla que tu siervo escucha. No, hemos espiritualizado religiosamente la autoridad del Señor en nuestras vidas. Por eso es que solamente en el templo dice, no molesten, pongamos atención, y es parte también de la cultura y la educación que mostramos. Pero es importante entender que Isaac no estaba en un culto cuando empezó a recibir las directrices. Isaac estaba en su cotidiano vivir. Si vamos cuando la escritura habla que se le apareció a aquellos 3 varones a Abraham, en donde le empezaron a dar a conocer lo que ellos ya tenían planificado. Dice el calor del día, al mediodía, ahí que en su tienda de campaña, ahí Dios se le revela como esa autoridad a Abraham. Y Abraham no dijo, no Señor, aquí no es el templo. No, aquí no es la casa de oración. No, aquí no es el grupo de comunión familiar. No, ellos entendían que la autoridad es en todo y en todas las cosas. Amén. Entonces, ¿dónde el Señor nos va a seguir revelando su voluntad? En todo lado. En todo lugar. No tiene que ser solamente en el templo. No, Él es el Señor y dueño de todas las cosas. Entonces dice el versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué hizo Isaac en el versículo 6? Reconoció que él tenía una autoridad. Hoy muchas veces nos dice el discipulador, el asistente, el pastor, a nivel general se nos da una directriz como Misión Cristiana de Calvario y no lo hacemos. Amén. Algunos les aseguro que no han leído todavía la carta. Ah, pastor, mire, es que eso de la tecnología, ¿no? ¿Quién hoy no usa tecnología? Hoy cualquiera tiene ya acceso al internet y a las redes sociales. Eso ya no es cosa de como se veía hace 3, 4 años. No, ahora todo ha cambiado. La accesibilidad está al alcance de cada uno de nosotros. Entonces Isaac entendía que la autoridad de Dios y el regir de Dios es en todas las cosas. Se quedó Isaac en el lugar que Dios le mostró. Pero no se quedó solamente esperando que sucediera algo sin él tener que realizar lo que Dios le había dicho. Se puso a trabajar. Entendió que Dios es el que es la autoridad, que es el que cumple lo que dice, pero también entendió que a él le correspondía hacer, producir y administrar lo que Dios ya le había entregado. Cuando yo reconozco autoridad, evidencio que Dios está conmigo. Amén. Cuando yo reconozco autoridad, evidencio que Dios está conmigo.
¿Por qué muchas veces necesitamos decirle a la gente, mire, yo soy hijo de Dios, Dios está conmigo? Y tomamos escrituras donde Él dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una gran verdad, es una realidad, pero siempre y cuando vayamos y hagamos discípulos. Amén. Pero lo usamos como para protegernos, lo usamos como para poder decir es que Dios está conmigo. No, veamos que Isaac no le dijo a la gente, ni a los principales, ni a los reyes de ese tiempo, que Dios estaba con él. No, Isaac, por reconocer y entender la autoridad de Dios en su vida, hizo evidente que Dios estaba con él. ¿Cuál fue la razón por la cual lo llegaron a buscar? Los mismos que lo habían, lo voy a decir así, lo habían echado de aquel lugar. Por ejemplo, en el 26-27 siempre de Génesis, dice, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? ¿Por qué? Dice, pues me habéis aborrecido y me echaste dentro de vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que dice que Jehová está contigo. ¿Cuál fue la clave de que ellos vieron que Dios estaba con Isaac? Es que Dios solo está con aquellos que reconocen que Él es su autoridad. Isaac no se puso a hacer proclamas, no se puso a decir Dios está conmigo, véanlo. No, Isaac entendió que al reconocer la autoridad de Dios total y plena en su vida, la evidencia iba a ser clara. Hoy la iglesia está diciendo Dios está con nosotros. Especialmente lo hace cuando se siente atacada. Cuando empezaron a cerrar los templos por causa de la pandemia, algunos empezaron a decir es un ataque del enemigo, es un ataque de Satanás. Dios está con nosotros, empezaron a orar y aunque guerrearon, oraron, lo que sea, cerraron los templos. Pero el Señor nos dijo que el objetivo de cerrar los templos era para destemplizarnos. Porque lo llevamos todo al templo. Nos acostumbramos tanto al templo que perdimos de vista el verdadero propósito de ser iglesia. Amén. Entonces, amada iglesia, el Señor nos ha estado hablando aspectos fundamentales y hemos estado siendo preparados no solo para crecer y desarrollarnos, sino para cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Entonces, al ir entendiendo todo lo que Él nos está mostrando, es importante que vayamos y veamos que así como Cristo se acercó a la higuera a buscar el fruto, así el Señor se está acercando a cada uno de nosotros para encontrar el fruto de Él en cada uno de nosotros. Amén. ¿Para qué Cristo se acercó a la higuera? No se acercó a la higuera para verlo verde, ¿verdad? Especialmente cuando es invierno. Qué verde se ponen los árboles, los arbustos. Pero el Señor no busca aspectos de esta magnitud y de esta clase en cada uno de nosotros. No, Él busca el fruto de su naturaleza, de su carácter, de toda acción toda acción en obediencia y en reconocimiento que cada uno de nosotros ya deberíamos de estar poniendo por obra. Cuando a muchos se nos empieza a pedir fruto, muchos nos asustamos. Muchos empezamos a decir, mire, es que le están metiendo presión a uno. Recuérdese que cuando usted va a un árbol a buscar su fruto, no es que Él va a dar el fruto porque se siente presionado. No, Él va a dar el fruto porque entiende su naturaleza. Hoy en día la iglesia se siente presionada por causa de que esperan el fruto en ella, pero lo que menos hace es entender su naturaleza.
Entonces, cuando el Señor nos está llevando específicamente a este tiempo, de que es el tiempo de llevar el fruto de todo lo que hemos recibido, de ese reconocimiento de su señorío, no es para que usted y yo nos pongamos o nos sintamos presionados como muchas veces se hace, sino es para que entendamos que el fruto, lo voy a decir así, es el resultado de esa naturaleza que está creciendo, que está desarrollando y que constantemente está siendo nutrida, está siendo alimentada. Que yo no esté nutriendo la naturaleza de Cristo en mi vida, eso no significa de que el Señor no esté siendo responsable. Una cosa es que yo me haya detenido en el crecimiento, en el desarrollo, por eso no haya fruto. Otra cosa es entender que Dios siempre nos ha estado dando alimento, siempre nos ha estado dando los nutrientes necesarios. ¿Para qué? Para que el fruto de su naturaleza sobreabunde en cada uno de nosotros. Por eso es que en Misión Cristiana de Calvario, amados hermanos, no debe de haber gente ociosa, gente sin fruto. ¿Por qué? Porque Él ha cuidado de nosotros. Si alguien nos ha dado revelación para crecer en el carácter de Cristo, para expresar esa identidad de hijos, para dar a conocer sus obras, su naturaleza, su grandeza, su vida misma en cada uno de nosotros, es el Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿qué tanto yo estoy permitiendo que el Señor, lo voy a decir así, abone su naturaleza en mí? Si yo no voy al abrevadero, yo menosprecio los recursos que Él me ha dado, digo, no tengo tiempo, no mire la hora que hacen eso, como que no tienen que trabajar, no, yo sí trabajo, soy una persona ocupada. No, déjeme decirle que Isaac, cuando empezó a recibir las directrices, no le dijo al Señor, no hombre, espérate mejor a la hora del culto, porque ahorita yo estoy viendo qué hacer. No, él escuchó a Dios, él le prestó atención porque entendía que Dios era su autoridad. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto normalmente se ve en Misión Cristiana de Calvario? Alguien me decía, no me meta presión, me decía, ¿verdad? No ha entendido que es por naturaleza, pero su falta de responsabilidad no lo llevaba a ser una persona fiel, a crecer y a desarrollar. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Misión Cristiana de Calvario, Las Flores. Tú y yo ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha dado. Por lo tanto, ahora Él espera que el fruto de esa palabra, que ese señorío se evidencie en nuestros frutos, que ese señorío sea testificado en nuestras acciones y que la gente al verte a ti, al verte a mí, digan es que Dios está con ustedes, no porque lo estamos proclamando, porque vamos a decir el próximo domingo vamos a hacer una caminata con pancartas y vamos a llevar playeras de que Jesucristo es nuestro Señor, sino que nuestras acciones evidencien que tenemos una autoridad, que nuestra vida demuestre que Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces, veamos en el caso, por favor, si menciono a Isaac, a José, a David, a Daniel, veamos que ellos hicieron evidente de que Dios estaba con ellos. Pero ¿por qué ellos evidenciaron de que Dios estaba con ellos? Porque reconocieron a Dios como su autoridad. En Génesis capítulo 39, versículo 23, veamos cómo José dio testimonio de quién era su autoridad. Génesis 39, 23. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Ahora dice, ¿por qué? Porque Jehová, ¿qué dice?
Ah, pero ¿qué fue lo que hizo visible que Jehová estaba con José? Porque estaba ¿qué? Sometido a la autoridad de Dios. ¿Qué testificaba José con su vida? Que tenía a Dios como su autoridad. ¿Qué estamos testificando nosotros como hijos de Dios? ¿Será que estamos dando testimonio de quién es nuestra autoridad? Sus acciones, su vida misma daba testimonio de que Dios era su autoridad. Pero me encanta ver el testimonio y el entendimiento que David tenía en cuanto al reconocimiento que lo llevaba a expresar un sentido de propiedad de lo que él era en Dios. En el Salmo capítulo 96, versículo 2, dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres. ¿Cómo veía David a Dios? ¿Qué dice? Léalo conmigo. Tú eres mi Señor. ¿Qué significa eso? Tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres el que manda, no solo en el templo. No mandas mandas en todo. Eso es lo que David le estaba diciendo. ¿Cómo veía David a Dios? Lo veía como, lo voy a decir así, como que algo que le pertenecía. Entonces dice: tú eres mi Señor, no hay para mí fuera de ti. Ese reconocimiento le daba en Dios esa pertenencia. Por eso es que ellos demostraban que Dios estaba con ellos. En el Salmo 145:1, veamos cómo David veía a Dios. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Mire cómo veía. No, estas no son ¿qué? No son salmos cantados como hoy en día dicen. Por eso dice el dulce cantor, ¿verdad? Y agarraron la revelación de los salmos como algo para cantar. No, David está declarando lo que él entendía de Dios, porque le veía como su autoridad en todas las cosas. Entonces dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Salmo 23:1 en la Nueva Versión Biblia Libre dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero como hemos visto en otras escrituras, solo como algo que tengo que declarar cuando tengo una escasez, cuando tengo una situación difícil. No, veamos que el sentido de propiedad que David manifestaba y declaraba era por causa de que él entendía lo que implica reconocer al Señor en todas las cosas. David entendía que no era un punto y aparte su vida, su administración en empresas, en negocios, a la voluntad del Señor. En el Salmo capítulo 27, versículo 1, dice: Jehová es mi luz. ¿Cómo veía David a Dios? Como su luz, pero también ¿qué dice? Y mi salvación. Por eso es que el Señor bajó a las partes profundas. ¿Por qué? Porque David se apropió de toda la verdad. Amén. Que en su autoridad Dios, lo voy a decir así, se encontraba. Dice: él es la fortaleza de mi vida. No, él no lo veía como él es el Señor. No, es que es mi Señor, decía. Él es mi proveedor, es mi salvación, es mi fortaleza. David entendía que al reconocerlo como autoridad, todo venía a ser uno en él y con él. Amén. El problema es que hoy entendemos o creemos que solo la salvación o Cristo vino a ser uno conmigo porque me salvó, porque me perdonó, porque me limpió, pero ya con mi familia, ahí ya no soy uno con Él. Ahí con mi negocio, ahí ya no soy uno con Él. Ahí con mi trabajo, ahí como yo quiero hacer las cosas, no, ahí ya no soy uno con Él. Pero en la salvación, en la redención, en el templo, ahí sí soy uno con mi Señor. No, David entendía que era en todo. Amén.
que eran todas las cosas. Por eso es que hacía las cosas como el Señor se las mandaba. Claro, se equivocó. Por censo del pueblo y dirección del pueblo, él pues decide juntamente con los ancianos llevar, ¿qué? Por medio de bueyes el arca del pacto, pero después él se da cuenta que por no haber hecho como Jehová había mandado, pues hasta muerte había ¿qué? Existido en ese episodio de la Escritura. Entonces, si alguien, claro, se equivocó, pero al entender se corrigió, fue David. Por eso dice David, he encontrado a alguien que conforme mi corazón, quien hará todo lo que yo le mande. Es que David entendía que el Señor era su autoridad en todas las cosas. No es solo en el ministerio, no solo es en el grupo de comunión familiar, porque aquí, mire, hablamos de las Escrituras, aquí que recibimos la revelación del manual. No, es en todas las cosas que le debemos de reconocer como nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos de reconocer, estamos hablando de someternos. Estamos hablando de estar rendidos, entregados por completo a todo lo que Él nos ha estado revelando. Veamos el caso de Noé, allá en Génesis capítulo 6, por favor. Y veamos que el que reconoce al Señor o a Dios como autoridad, no solamente lo ve como autoridad, sino que le sabe obedecer. Usted sabe todo lo que la Escritura nos muestra acerca de la decisión de Dios. Génesis 6:7, cuando Dios habla de raer sobre la tierra a los hombres que había creado, a las bestias, a los reptiles, a las aves del cielo. Pero en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Muchas veces queremos que Dios halle gracia en cada uno de nosotros, pero sin entender ese reconocimiento que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos con Él, porque Él es nuestra autoridad. Entonces, ¿cómo Noé demostró que era un hombre de gracia, lo voy a decir así? Obedeciendo. ¿Qué hizo Noé cuando Dios le empezó a dar directrices de aquella arca que él debía de construir? Noé obedeció. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. En el 6:14 Dios le empieza a decir, hazte un arca de gofer, harás, dice, aposentos en el arca y la calafatarás con brea por dentro, por fuera. Veamos la serie de detalles que el versículo 15, 16 empieza a mostrar. Cada detalle acerca de cómo debía ir cada lugar en el arca, todo lo que debía de llevar. Pero en el 6:22, ¿qué encontramos? A un Noé que entendía para qué es una autoridad. Fíjese que hay gente que le dice a uno, pastor, mire, cuando nomás llega uno al lugar, ¿verdad? Estoy para servirle, para lo que quiera, es que usted es la autoridad de Dios para mi vida, después ya no lo vuelve a ver uno. No entendía que la autoridad es dada y da órdenes para que se cumplan. Mire, Noé estaba haciendo algo que nunca sabía cómo se debía de hacer. Nosotros hoy ya se nos ha dicho muchas veces qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer y no lo hacemos. Hasta todavía dicen, otra vez nos van a repetir ese manual, otra vez nos van a recordar ese libro. Ya sabemos y no lo hacemos. Pero Noé empezó a hacer algo que él mismo no sabía cómo era por causa de que no había llovido. Pero ¿cómo evidenció Noé que él temía el nombre del Señor? Obedeciendo. Ya en el 22 dice, y lo hizo así Noé. Pero dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
¿Sabía reconocer autoridad Noé, sí o no? Es que Noé no tenía a Dios solo como el Dios que me provee, como el Dios que me socorre, el Dios que me sana. No, Noé entendía que Dios es Señor de todas las cosas. Amén. Entonces, veamos en el caso de Moisés, por favor. En el 25:40 de Éxodo, ya todos lo sabemos. El Señor le dice, mira, ¿y qué le dice? Y hazlo. Es que veamos que el reconocimiento de autoridad no termina cuando solamente escuchamos las directrices del Señor. El reconocimiento de autoridad se hace notorio y visible cuando ponemos por obra lo que Él nos está mostrando. Entonces, cuando alguien solo oye, puede escuchar, pero no hacer lo que Él dice, no meramente determina que esté bajo autoridad. Yo puedo venir y decir, no, mire, yo escuché claramente, entendí lo que Dios dijo. Ah, no, mire lo que se nos pidió por medio de reforma apostólica. Yo ya empecé, sí, allá, pero no lo envío. Entonces, ¿qué estoy evidenciando ahí? Que no reconozco autoridad. El Señor le dice, mira, pero también le dice, ¿qué? Hazlos. ¿Por qué? Porque ahí va a evidenciar si está o no está bajo autoridad. Hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Pero ya en el 39:42 de Éxodo, por favor, veamos cómo Moisés juntamente con el pueblo evidenciaron que ellos tenían una autoridad. Amada iglesia, es importante que entendamos, que la autoridad se evidencia, que la autoridad se hace visible. Ellos no solamente le dijeron al Señor sí, sino que evidenciaron que habían reconocido y que habían recibido esa autoridad. Por eso dice en el 39:42, en conformidad a todas las cosas, no algunas cosas, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, ¿qué dice? Así hicieron los hijos de Israel. ¿Cuánto hicieron de la obra, del modelo que se les había mostrado? Lo hicieron todo. Entonces, ¿cómo ellos evidenciaron que sí estaban reconociendo a la autoridad que es Dios? A través de hacer, de poner por obra lo que Dios les había mostrado. Amén. Venir al templo solamente no significa que esté reconociendo autoridad. Recuérdese que hay algunos que por costumbre se congregan y otros que también por costumbre se dejan de congregar. Entonces, no, pastor, yo estoy bajo autoridad. Miren, no me pierdo los cultos, estoy en el discipulado. No, ¿qué más quiere? Que hay gente que casi se anima a decirle a uno así. Yo estoy bajo autoridad, dice. Pero veamos, lo voy a decir así, que hay un punto que evidencia ese reconocimiento. Es el hacer, es el obedecer y es el poner por obra lo que Él nos está revelando. Y dice en conformidad a todas las cosas que hicieron, que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra y aquí dice que la habían hecho, pero ¿cómo la habían hecho? Como Jehová había mandado y los bendijo. Eso es reconocer autoridad. Ahora la pregunta sería, ¿estamos reconociendo al Señor nuestro Dios como esa autoridad máxima y total en nuestras vidas? Ah, pues ahí vamos, pastor. Como la mojarra, dicen algunos, ¿verdad? Ahí vamos, pastor, poco a poco, queriendo, mire, pero ahí vamos. No, veamos que en las Escrituras encontramos personas que sí entendían y reconocían a Dios como su autoridad. Amén.
Entonces el reconocimiento a medias me lleva a actuar en mediocridad. Ya voy a terminar. Allá en Primera de Samuel capítulo 15, veamos que cuando estamos actuando en mediocridad, caemos en simulación. ¿Qué significa eso? Creer que porque estamos haciendo una parte o estamos intentando hacer lo que Dios quiere, estamos bajo autoridad. No, veamos que si alguien, lo voy a decir así, prueba ese reconocimiento en nuestras vidas, es Dios mismo. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Veamos desde el 2, dice, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse, dice, en el camino ¿qué dice? Cuando subía de Egipto. Dice el versículo 3, ve pues, e hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene. ¿Quién está hablando aquí? Dios por medio de Samuel al rey Saúl. Versículo 3. Veamos que el reconocimiento se evidencia cuando yo hago la totalidad de la directriz. El reconocimiento se evidencia cuando yo hago o cumplo la totalidad de la directriz. Versículo 3, veamos la directriz. Ve pues y hiere a Amalec y destruye, ¿qué dice? Todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún dice los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahí concluyó la directriz. Versículo 7. Y Saúl derrotó, dice, a los amalecitas después de Ávila hasta llegar a Shur, dice que está al oriente de Egipto, y tomó vivo, ¿qué dice? A Agai, rey de Amalec, pero a todo el pueblo, dice, mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron, ¿qué dice? A Agag y a lo mejor de las ovejas, ¿y qué dice? Y del ganado mayor y de los animales engordando, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más de todo lo que era vil y despreciable. ¿Qué dice? Destruyeron. Ese pastor, mire, es que yo reconozco que no lo estoy haciendo como el Señor dice, pero la intención cuenta. ¿Qué dice el versículo 10? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un hombre que no reconocía autoridad. Veamos que Dios no se complace solo con ciertas acciones. No, por eso es que no debe de haber un reconocimiento solo en lo que me conviene. No, miren, el templo yo lo reconozco como discípulo, como discipulador. No, yo lo reconozco con toda mi familia, pero en lo demás. Saúl, por actuar en mediocridad, quería, ¿qué? Cumplir con un reconocimiento a medias. Dios mismo prueba el reconocimiento de Saúl viendo lo que él había dicho y viendo lo que Saúl hizo. Entonces, dice, porque se ha vuelto. Mire cómo ve Dios a alguien que no lo reconoce totalmente. Veámoslo, porque la Escritura lo dice. Cómo Dios ve a alguien que no lo reconoce totalmente. Cuidado si usted solo lo está reconociendo en ciertas áreas y en ciertas cosas o en las que nos gusta muchas veces. Dice, porque se ha vuelto en pos de mí, o sea, en pocas palabras, es mi enemigo, estaba diciendo Dios. ¿Cómo va a creer, pastor, si Dios es mi Padre? No, mire, hasta besos le tiro al cielo. No, veamos que alguien que actúa a medias, Dios dice, es mi enemigo, porque no está reconociendo mi autoridad, que es total.
entonces en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová, dice, toda aquella noche. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, dice, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Era cierto o no era cierto? Pero ¿y por qué Dios dijo, se ha vuelto en contra de mí? Porque estaba haciendo a media las cosas. Todavía mentiroso, ¿verdad? Cuidado. Porque a veces creemos que estamos haciendo bien las cosas y todavía nos pretendemos defender a nosotros mismos. Entonces, dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que dice que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec, dice, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero dice, pero lo demás lo destruimos, dice. Ah, no, mire, lo podía decir así, no, Señor, tú sabes que yo te reconozco como pastor, como ministro, que aquí en la congregación te reconocemos, Señor. Pero como esposo, me comporto como un esposo del mundo. Todavía tengo las acciones pasadas, como dice la Escritura, las cosas vanas que heredamos de nuestros padres. Entonces el Señor le dijo que destruyera todo. Es que cuando tenemos un reconocimiento parcializado, decidimos qué hacer y qué no hacer. Veamos que lo peligroso que es tener un reconocimiento a medias trae consecuencias. ¿Qué le dice entonces? En el versículo 17, el 17 le dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño, versículo 16, perdón. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te ungió, dice, en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces cuando yo tengo un reconocimiento a medias, estoy haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Amén. La pregunta es, ¿no estamos viviendo de esa manera, hermanos? Cuidemos. El Señor dice, te has vuelto en contra de mí, dice. Es peligroso cuando yo decido en dónde quiero que Dios rija, gobierne y en dónde yo no dejo. ¿Sabes por qué ese mal carácter? Porque no estás dejando que el Señor rija. ¿Sabes por qué esa manera equivocada de pensar, de victimizarse, de presentar frente desafiante al Señor? Porque no estás dejando que Él sea el Señor de tu vida. Pero el Señor dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Se volvió en contra de mí, dice. Pero ¿por qué vemos a un Isaac, a un Abraham, reconociendo a Dios en todas las cosas? Porque él entendía que era su autoridad en todo. Amén. Y Dios es nuestra autoridad en todo. Ahí en ese negocio que tanto te ha costado levantarlo, ahí el Señor es Él. Ahí en esa empresa que te ha costado levantarla, en ese trabajo, en esa carrera universitaria, cualquiera cosa que te estés esforzando para alcanzarlo. Ahí es el Señor quien debe de regir completamente. Entonces veamos todo lo que Saúl entregó por tener un reconocimiento a medias y creer que habían áreas en las que él podía decidir qué hacer y qué no hacer.
Amén. Dios lo termina desechando. Por eso es importante no solamente comenzar los procesos, sino también completarlos. Y el Señor nos está llevando a que tengamos un reconocimiento integral y pleno de su señorío en cada una de las áreas de nuestras vidas. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Y quiero que vayamos a la escritura de Proverbios. Y veamos y entendamos el reconocimiento que el Señor quiere que tengamos de aquí para adelante de su señorío en cada uno de nosotros. Amén. Recordemos que usted y yo solo somos administradores. El dueño es Él de cualquier cosa. De tu vida. Porque Él es el que contó tus días y contó mis días. Es que no estamos fuera de su autoridad. Que no la reconozcamos es muy diferente. Porque dice la Escritura que Él resucitó para ser Señor, ¿qué dice? De vivos y de muertos. Pero alguien va a decir, no, mire, Dios no es mi autoridad. ¿Por qué? Porque yo no me congrego, no busco de Dios. Sí es su Señor. Pero que no lo esté reconociendo no significa que esté fuera de su autoridad. Pero como Él no es un Dios que manipula, Él no es un Dios que impone y a la fuerza ustedes van a hacer esto, porque lo bueno es como aquella mamá que me decía, ¿verdad? Vas a hacer esto porque soy tu mamá. No, el Señor no es eso. Nos dio libre expresión y que al entender cada uno de nosotros lo vamos a rendir porque vamos a reconocer que Él es el Señor de todas las cosas. Amén. ¿Qué áreas de nuestras vidas están fuera del regir de Dios? ¿Por qué no están mostrando de que Dios está ahí? Porque no están bajo la autoridad de Cristo. Y el Señor quiere que a través de nuestra vida evidenciemos que Él está con nosotros. Amén. Dice allá en Proverbios, capítulo 3. Tal vez le subís a Adriel. Versículo. Desde el 1 leámoslo para ir entendiendo. Que el Señor quiere verdaderamente que le glorifiquemos a Él en todas las cosas. Amén. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren eso para su vida y para sus generaciones? Amén. Lo queremos, ¿verdad? A que no diga amén, yo sé que usted lo quiere. Pero oiga bien. Dice el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿No fue eso lo que hizo Isaac, pues? Por eso le dijo, hemos visto que Jehová está contigo. Dice el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero el versículo 6 lo encierra todo. Reconócelo, ¿qué dice? En cuántas cosas yo debo de reconocer a Dios. En todas. Como esposo debo de reconocer a Dios. Como esposa debe de reconocer a Dios. Como administrador debe de reconocer a Dios. ¿Como qué?
como trabajador, como lo que sea, debe de reconocer a Dios. Amén. Porque Él es la autoridad. Sabe que cuando hay desorden, no hay reconocimiento de autoridad. Sabe que la enfermedad, la crisis viene a hacer evidente que ahí no hay autoridad reconocida. Por eso es que está descontrolado. Cuando Dios ordena la creación, la sometió a su autoridad. Por eso hasta el día de hoy, ¿se sale el mar o no se sale el mar? Porque le puso estatutos, le puso un lineamiento. La creación sabe reconocer quién es su autoridad, los cielos, las montañas, ahí donde Él las estableció, ahí están hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque entienden quién es su autoridad. Pero hoy la iglesia no quiere reconocer a la autoridad de Cristo en su vida. Por eso es que todavía seguimos haciendo las cosas como nos gusta. Amén. Pero el fin de toda esta revelación de Proverbios está en reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Amén. ¿Y qué le dice? Y Él enderezará tus veredas. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ha enderezado el negocio, la crisis, la familia, cualquier cosa? ¿Por qué no se ha enderezado? Porque no hay reconocimiento. Ah, pastores, que usted no sabe lo que me hicieron a mí. Mire, me hicieron hechicería. Pues déjame decirte que en el reconocimiento cualquier cosa se va. Más que orar es reconocer, porque reconocer es someter todo bajo su orden y su autoridad. Porque hoy dicen, no, hombre, hay que orar, hay que ir a hacer guerra espiritual. Mire, son cosas de gente religiosa sin entendimiento y sin sabiduría de Dios. Pero los entendidos de Jehová entienden, valga la redundancia, que al poner el orden que Él quiere ahí donde Él lo está mostrando, que es en todas las cosas, daremos testimonio de que Él está con nosotros. Amén. ¿Sabe cómo protejo mis finanzas? Diezmando. No reprendiendo, no orando, porque eso dice, yo reprenderé al devorador por vosotros. Yo no me pongo a orar, Señor, reprendo al diablo, no se va a comer aquí, no se va a reprendo al saltón, al como se revoltón, no se va a comer esto. No, solo pongo en práctica el principio, porque reconozco que Él es autoridad del principio y Él es autoridad de todo y solo Él puede reprender. Y veo al Señor cuidando. Igual en principio, sea ofrenda, sea siembra, lo que sea. En salud, cuidando el templo, la morada, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio. ¿Me doy a entender? Y no orando, pasando días en ayuno, en oración. Claro que hay que ayunar. Pero gracias a Dios que nos limpió de todo entendimiento religioso. Y puso su mente para ahora entender lo que Abraham y lo que Isaac entendieron para mostrar que eran benditos de Jehová. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que la autoridad y su señorío se evidencie en todo lo que hacemos? Someterlo. Traerlo a su autoridad, a su gobierno, a su voluntad. Y veremos a Dios en cada una área de nuestras vidas. Pero también la gente lo va a ver. Amén, iglesia. El diseño de Dios no es difícil de aplicarlo ni de entenderlo. Y está al alcance, a la accesibilidad y todo lo podemos desarrollar. Amén. Dale gracias al Señor. Pero sí es importante que si ese negocio no estaba bajo la autoridad, sometámoslo. Pero no como una declaración nada más,
sino porque verdaderamente en acciones voy a ahora poner el diseño de Dios. Ya no voy a administrar a mi manera. Mi vida, mi casa, mi familia, el carácter mismo que es el de Cristo que debemos de estar expresando. No, ahora será conforme a Jehová mandó, así como hicieron aquellos hombres de Dios. Eso es, ríndelo en el nombre de Jesús. Pero cuida que se cumpla lo que hoy está rindiendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque la rendición lleva fruto, Señor. El reconocimiento hace evidente el fruto de lo que tú eres en nosotros, Señor. Por eso hoy nos está llevando a tener un reconocimiento pleno de tu señorío en cada uno de nosotros. Tu palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Señor, que ese fruto sea en todas las cosas, ya no en las que nos conviene. Que sea visible que tú eres el que riges en el templo, en la casa, en el trabajo, en la familia, en todo lugar donde andemos y estemos. Tu regir sea visible, tu regir sea notorio, porque a eso nos está llevando como hijos, a que tengamos una integralidad, una plenitud completa de tu señorío en toda nuestra manera de vivir, Señor. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Por eso nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nos está llevando, Señor, a ser plenos en ti, Señor. A que entendamos lo que significa, Señor, la plenitud de tu señorío en cada uno de nosotros, Señor. Por lo tanto, Señor, hoy en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, en el cual nos sigues perfeccionando y nos llevas ahora al tiempo de la aplicación, a hacer visible ese reconocimiento en todas las cosas, Señor. Misión Cristiana de Calvario de las Flores del Libre, por la sabiduría, el entendimiento y la mente de Cristo que has colocado en ella, Señor. Gracias, Padre, porque así como hubieron hombres que demostraron que tenían una autoridad, así nosotros hoy demostramos de una manera integral que tú eres nuestra autoridad, Señor. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Era evidente ese reconocimiento de autoridad que Él tenía para contigo. Por eso es que en todas las cosas caminó de acuerdo al temor tuyo. Se sometió en cada aspecto, en cada tiempo, a todo el plan y el propósito que le había revelado para glorificar tu nombre, Señor. Señor, te doy gracias por esta congregación que has estado perfeccionando según tu propósito y que ahora, Señor, ha entendido ese reconocimiento y que es en todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, tu Espíritu ministra nuestras vidas. Ministras esa libertad, ese entendimiento, para que esa aplicación no sea estorbada. Para que ahora ese espíritu pitónico ya no tenga lugar en nosotros ni ahogue la palabra del reino. Sino que ahora, Padre, estando sobrios y entendidos, cuidemos, Padre, que la palabra del reino no sea ahogada en nuestros corazones, sino que lleve fruto, el fruto que tú esperas de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Déseselo fuerte al Señor. Despedimos a los que han estado con nosotros, les enviamos un fuerte abrazo.